Eugenia de Montijo, qué pena, pena, que te vayas de España para ser reina, por las lices de Francia, Granada dejas, y las aguas del Darro por la Berecena. Eugenia de Montijo, qué pena, pena. María Eugenia Palafox Portocarrero y Quilprates, condesa de Teba, más conocida como Eugenia de Montijo. Fue emperatriz consorte de los franceses, como esposa de Napoleón III. Cuando vino al mundo, la ciudad de Alhambra sufría un importante terremoto que presidía el momento del alumbramiento, adelantado un par de semanas debido al susto del seísmo. En una tienda de campaña habilitada para el caso, en el exterior del palacio, en el que residía la familia por temor a un derrumbamiento fatal. Arquetipo de dama andaluza que nunca utilizó el apellido Guzmán como su padre, aunque se sentía orgullosa de su ascendencia con Alonso de Guzmán, conocido en la historia como Guzmán el Bueno. En 1835, Eugenia fue enviada a Francia a estudiar en el convento del Sagrado Corazón, recibiendo una profunda formación católica que la acompañaría hasta el final de su vida. Cuando contaba con 12 años, una gitana del Albaicín se acercó a ella para leer las líneas de la mano y predijo que llegaría a ser reina. 10 años más tarde, ya en París, el abate Prudinet, que ejercía el ministerio pastoral junto a la quiromancia, visionaba en la misma mano una corona imperial. Curiosa coincidencia esotérica que llegaría con el paso de los años a confiar predicciones de juventud. Durante su juventud pasaron por la casa familiar grandes intelectuales del momento. Se ofrecían grandes fiestas a las que acudían diplomáticos, escritores, músicos, toreros y celebridades de la época. Se enamoró Eugenia con toda ilusión de sus 18 años del marqués de Alcañices, pero fue traicionada, y creyendo que su vida estaba rota, pensó en tomar los hábitos, pero la superiora del convento la disuadió, diciéndole: «Eso es tan hermosa, que más bien parece haber nacido para sentarse en un trono». Huérfana de padre, en el año 1839 residió entre Granada y Madrid y viajó junto a su madre a Inglaterra, donde sufrió de cotilleos de la más burda finalidad, incluyendo amoríos de los amantes de su propia madre. El 12 de abril de 1849, en una recepción del Palacio del Liceo, la princesa Matilde, prima de Luis Napoleón, le presenta al que sería el futuro emperador, el flamante Napoleón III. Quedó hechizado ante la elegante exuberancia e inteligencia de Eugenia, de una belleza difícil de desapercibir. Cortejándola de forma vehemente, eludiendo Eugenia el asedio como buenamente pudo. El citado Napoleón, sobrino nieto del primer Bonaparte, se convertía en presidente de una república en la que él mismo buscaba su segunda y más ambiciosa finalidad, llegar a convertirse en el emperador Napoleón III. Una vez coronado emperador, solicitó reiteradamente que la Montijo acudiese a sus propiedades parisinas. Allí, en una recepción en el Palacio de las Tullerías, en que la princesa Matilde le alojó con su madre, viéndola asomada a un balcón del palacio, junto al salón inmediato a la capilla, el emperador se acercó a ella y con inusitado descaro le preguntó: «Necesito verla. ¿Cómo puedo llegar hasta vos?» Eugenia, con rápidos reflejos e ingeniosos, le contestó: «Por la capilla, señor, por la capilla». Eugenia se viste de satén rosa y se toca de jazmines. Con 26 años se convertiría en la emperatriz de los franceses, al consagrar su matrimonio con Luis Napoleón, de 45 años.
en el solemne altar mayor de la Catedral de Notre Dame, ante el arzobispo de París. Una copla popular convertida en lamento de España decía: Eugenia de Montijo, qué pena que te vayas a España para ser reina. Por las lises de Francia, Granada dejas y las aguas del Darro por las del Sena. Eugenia de Montijo, qué pena. Esweldace da la primera muestra del intento de conquistar a un pueblo francés y desde el atrio de la Catedral de Notre Dame deja el brazo de Napoleón III, se vuelve a los miles de franceses que lo observaban, observando en la cabeza la diadema que perteneció a dos predecesoras, Josefina y María Luisa, y se inclina haciendo una elegante reverencia de sumisión hacia su pueblo. En un instante, los franceses allí congregados posan desde la indiferencia gentil al entendimiento y la acatan. La emperatriz de los franceses donó para la caridad los 600.000 francos que el municipio de París le hizo entrega como regalo de bodas, para joyas, con el cual se fundó un asilo para chicas pobres que lleva su nombre de casada. El emperador y su esposa ocuparon la carreta imperial que había conducido a Napoleón Bonaparte y Josefina a la Catedral de Notre Dame el día de su coronación. Los recién casados pasaron la luna de miel en el castillo de Villeneuve-l'Étang, donde la emperatriz quiso ocupar las habitaciones de la reina mártir, María Antonieta. Entretanto, la condesa de Montijo, madre de la emperatriz Eugenia, se preparaba para volver a España, porque su obcecada misión estaba ya cumplida. En diciembre de 1854 sufrió un aborto y volvió a quedarse embarazada en poco tiempo, y volvió a sufrir otro aborto. En un viaje a Inglaterra, la reina Victoria le da un consejo. Mira, Eugenia, utiliza ciertas posturas que te vendrán muy bien para el posterior embarazo. Ponte estos cojines de esta manera en tus lumbares y así a lo mejor tienes suerte. Eugenia tomó buena nota y acertó. Después del asunto del cojín, Eugenia quedó encinta. En 1856, Eugenia dio a luz su único hijo, Napoleón Luis Eugenio Juan José Bonaparte, que recibió el título de príncipe imperial. La emperatriz cumplía así una misión principal. Ella le había dado a su esposo un hijo y al imperio un heredero. El niño nació un día de triunfo, un domingo de Ramos. Lo que más le gustó a la feliz madre fue que este niño tan deseado no solamente era un hijo de Francia, sino también un hijo de la Iglesia, ahijado del Papa. La bendición del Santo Padre se cernía sobre su cuna. El 17 de julio de 1856, el emperador escribe las disposiciones relativas a la regencia, la cual confía a la emperatriz. Artículo 2. Si el emperador menor asciende al trono sin que el padre del emperador haya dispuesto de la regencia del imperio por acto público ante su muerte, la emperatriz madre es regente y tiene en custodia a su hijo menor. La emperatriz fue parte fundamental en la construcción del Canal de Suez y tuvo un excepcional protagonismo político y social al asistir como el más alto representante de Francia a la inauguración del mismo a bordo del barco L'Aiglon. El creador y constructor de esta genial obra de ingeniería era su primo, Fernando de Lesseps, que no era ingeniero, sino diplomático, pero combinación de ingeniería. Entre los fastos de la inauguración figuró la singular representación a orillas del Nilo, la célebre ópera de Verdi, Aida, considerada como episodio excepcional y único. En la tarde del 14 de enero de 1858, mientras el emperador y la emperatriz
iban de camino al teatro La Rue de Le Petier, donde iban a presenciar la ópera titulada Guillermo Tell de Rossini. Felice, Orsini y otros dos cómplices lanzaron sendas bombas, de las cuales la primera explosionó donde se encontraba el chofer de la carroza, al lado del carruaje. La segunda dañó a los caballos y rompió los cristales de la carroza imperial, y la tercera explosionó debajo del propio carruaje e hirió de gravedad a un policía que acudía en socorro. 8 personas murieron y 142 resultaron heridas, pero los emperadores salieron ilesos y continuaron hacia el teatro sin perder la compostura. A los emperadores se les ocultó el alcance del atentado en cuanto a las víctimas se refiere, y una vez en el teatro fueron recibidos con entusiasmo y accesión. El conato de homicidio incrementó sobremanera la popularidad de Napoleón III y de Eugenia. En septiembre de 1870 finalizó la guerra franco-prusiana, que culminó con el desastre de la batalla de Sedan, en la que fue capturado el ejército francés junto con el emperador. El emperador, que posteriormente fue liberado, estuvo prisionero en el castillo de Wilmenhall, convertido en cárcel. Este acontecimiento provocó que el emperador fuera destronado y el ánimo de Eugenia decreció al igual que su ilusión, viendo como todas aquellas personas en las que había confiado la abandonaban a ella y a su familia hacia un precipitado exilio incierto. Pudo salir de Francia gracias a su dentista norteamericano, el Dr. Evans, y en un viaje casi épico que duró 12 horas en un yate de 15 metros de eslora con una tormenta impresionante, llegó a Inglaterra. Se estableció junto a su hijo en la finca de Camden House, donde el emperador se reunió con ella tras haber sido instituido por la asamblea. Fue aquí, en Camden House, donde se agravó la salud del emperador, con una suerte de dolores en el abdomen, falleciendo finalmente en enero de 1873, sin que su hijo, que realizaba estudios en la Real Academia Militar de Woolwich, pudiera llegar a tiempo. A la muerte del emperador, Eugenia se retiró a la villa de Biarritz, en la que vivió alejada de los asuntos de la política francesa. Su amado hijo, un joven de considerable talento, caracterizado por una vida privada intachable, de una gran simpatía, parecía estar destinado a ser un formidable pretendiente al trono francés en la eventualidad de una restauración imperial. Sin embargo, decidido primero a hacer carrera en el ejército, se unió como oficial a la artillería británica, que marchaban a Sudáfrica, llevando con él la espada de su tío abuelo durante la guerra anglo-zulú. Una emboscada tendida por los zulús el 1 de junio de 1879 cayó de su caballo mientras huía junto al destacamento y murió con 23 años, abatido a lanzazos tras un breve combate con sus perseguidores. La muerte de su hijo, junto a la del emperador y a la de su hermana Paca de Alba en 1860 a causa de tuberculosis, hicieron que la vida careciera de todo interés para la emperatriz. Cuando en 1880 regresó a Inglaterra, después de haber visitado los lugares de martirio de su hijo, todavía le quedaban 40 años por vivir, que vistió de luto riguroso. Su médico recomendó para ella estadías en lugares de tiempo victorianos famosos como resort. Durante una de las visitas, un jardinero encendió cientos de pequeñas velas en los parques de Wilmington para iluminar la senda que Eugenia seguía rumbo al mar durante la noche. Este evento todavía se conmemora anualmente con el encendido de velas en aquellos jardines cada verano. En 1920 viaja a España para ponerse en manos del doctor Ignacio Barraquer
para someterse a una intervención de cataratas, operación que resultó un total éxito. Cuando leía El Quijote, escribió en el margen de una página la inmortal novela «Viva España». Este crédito, botado del corazón, iba dirigido al médico español que acababa de sacarla de las tinieblas. La alegría de Eugenia fue inmensa. Su imaginación era un volcán, pero su cuerpo se doblegaba bajo el peso de un siglo de existencia. Un atardecer, el 10 de junio de 1920, se sintió repentinamente indispuesta. La emperatriz murió de un ataque de uremia a las 8:30 de la mañana, a los 94 años, en el Palacio de Liria, en Madrid. Su cuerpo fue trasladado en tren a París. De allí el féretro, recibido en la estación de Austerlitz por los príncipes Murat, el embajador de España, y miembros de la nobleza francesa y española, le rindieron homenaje. Posteriormente el cuerpo fue trasladado a Le Havre, bajo custodia del diplomático español Carlos de Goyeneche. La emperatriz fue enterrada en la cripta imperial de la abadía de Saint-Michel, en Inglaterra, al lado de su esposo y de su hijo, que había fallecido en África. Legó sus posesiones a varios de sus familiares, sus propiedades en España y los activos, a excepción de 100.000 francos destinado al Comité de Reparación de la Catedral de Reims. La colección de joyas de la emperatriz era la más importante de su época. Catalina Granger recuerda que su compra en general se aproximaba a la enorme suma de 3,5 millones de francos. Para hacer frente a las necesidades de su exilio en Inglaterra, la soberana organiza una venta de joyas en Christie. Fue en el año 1872. La venta constaba de 123 lotes de tiaras, collares, pulseras, abanicos. Entre las piezas destacaban 2 hileras grandes de perlas finas y sobre todo un conjunto extraordinario de diamantes y esmeraldas. Por la venta se obtuvieron en total 1.125.000 francos de la época. Algo que Eugenia se arrepintió, porque fue la instigadora de la invasión francesa de México, en apoyo del emperador Maximiliano I de México, lo cual resultó un desastre. No solo por las miles de vidas perdidas del ejército francés, sino también por el fusilamiento del emperador Maximiliano. La emperatriz veía en la intervención en México la posibilidad de instaurar una potencia católica en Norteamérica, cortando el paso a los Estados Unidos protestantes y facilitando, por una especie de efecto dominó, la aparición de otras monarquías conservadoras y católicas, regidas por príncipes europeos en Centro y Sudamérica. Este episodio causó una gran angustia y pena en la emperatriz, puesto que se culpaba a ella directamente del fatal desenlace.